Quiero en este día hablar acerca de los diezmos, porque aunque yo he tocado puntos eh, acerca de los diezmos en algunos estudios o predicaciones, no tengo un estudio como tal que se titule Los diezmos. Entonces, ¿qué sucede? Que para las personas a veces encontrar lo que yo hablo acerca de los diezmos se les hace difícil porque tendrían que revisar uno por uno mis videos. Y hay muchas dudas y muchas cuestiones acerca de los diezmos. Yo he escuchado diversas opiniones de personas que creen que los diezmos no son para este tiempo, que no hay que diezmar, que si esto, que si lo otro. Bien. Vamos a leer ahí Hebreos capítulo 7, versículo 8. Un pasaje de una epístola escrita por Pablo en el Nuevo Testamento. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, cuando usted da los diezmos, usted los da para Dios. Los recibe Dios en el cielo de manera espiritual. Dios no necesita dinero, sino Él recibe el agrado. Él se agrada de ver de que su pueblo le obedece y le da los diezmos. Por eso dice, pero allí uno de que se da testimonio de que vive. Y aquí, dice aquí, ciertamente, aquí en esta dispensación, aquí en el Nuevo Testamento, aquí en una epístola escrita por el apóstol Pablo, aquí en este tiempo, no en el Antiguo Testamento, reciben los diezmos hombres mortales. En este tiempo, en esta dispensación, en el Nuevo Testamento. Entonces, para los que creen que los diezmos son para el Antiguo Testamento, pues están equivocados porque ya la Biblia está señalando de que aquí, ahora se reciben los diezmos hombres mortales. Jesús le enseñó también en Mateo capítulo 23, verso 23, y esta enseñanza ya no viene de Pablo, viene de Jesús. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, es necesario, lo más importante es cumplir con la ley, con la parte más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe, pero no dejes de hacer lo otro, no dejes de diezmar, porque él está hablando acerca de los diezmos, está hablando acerca de que los fariseos eran hipócritas. ¿Por qué? Porque se presentaban con diezmos, pero sin embargo entonces eran unas personas, unas malas personas, no hacían la parte que Dios manda. Dice que el cumplimiento de la ley es el amor, o sea, lo más importante de la ley es el amor. Entonces usted puede diezmar, pero si no ama, usted no. Viene, como dice la escritura, viene a ser como címbalo que retiña. Si usted hace esto, hace lo otro y no ama, pues su fe, su religión es vana. Entonces, de esa manera, Jesús está reprendiendo a los fariseos y le está diciendo, ustedes diezman, hacen algo correcto, porque lo dicen en el mismo versículo, esto era necesario hacer, ustedes están haciendo algo que es necesario, algo que es importante, algo que lo manda la ley de Dios hacer. ¿Me entiendes? Pero dejan lo más importante a un lado. Lo más importante es el amor, la misericordia, la fe. Gloria al Señor. Esto era necesario hacerlo, pero sin dejar hacer lo otro. O sea, no se puede dejar de diezmar, hermano. Entonces, cuando hay personas que se aventuran a decir que no, que el diezmo no es para este tiempo, que no hay que diezmar, yo siempre he llegado a una conclusión de que hay dos clases de personas que son los que defienden esa postura. O están los desconocedores, los que no conocen la palabra de Dios, o están los tacaños. Bueno, yo creo que los que me están escuchando en este día, ninguno es tacaño, sino que si alguno no está diezmando, no lo hace, es porque es desconocedor de la Escritura. Pero esas son las dos clases de personas que hay. Los que no conocen, porque no han estudiado la Biblia a fondo, porque no han tenido un buen maestro, un pastor que les enseñe esto, porque imagínese, usted va a una iglesia donde el pastor enseña que no hay que diezmar, pues eso es lo que usted va a aprender. O los tacaños. Entonces, ¿qué sucede con el tacaño? Que el tacaño siempre busca la excusa para no dar. El tacaño siempre, y yo siempre lo digo, siempre, hay dos clases de seres humanos en el mundo, los dadores y los recibidores. El dador es la persona generosa. Y no solamente usted es generoso en dar dinero, usted es generoso en dar una aprobación, en dar una sonrisa, en dar una palmada en el hombro, en dar una frase de afirmación a una persona. Ese es el dador. El recibidor siempre demanda para sí. El recibidor siempre dice, pero a mí no me dieron esto. Pero esto hace todo, es queja, todo lo critica, todo lo ve mal. A la hora de dar, usted sabe que es el último que da o el que nunca da. Yo he visto muchas cosas en el Evangelio. Hasta hermanos que hacen así y meten la mano vacía dentro de la bolsa para no dar nada.
Bueno, yo le digo a usted una cosa, que Dios bendice al dador alegre. Y eso le enseña la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Ya no es una cosa del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. O sea, dice, Jesús dijo, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida darán en vuestros regazos. Porque con la misma medida con que tú miras va a ser medido de nuevo. Tú tienes que dar. La Biblia enseña a dar. Y los generosos, dice la Escritura, el generoso prospera. El que da también recibe. Si tú eres generoso vas a prosperar. Si eres tacaño, no. Entonces, una persona tacaña va a buscar siempre la excusa para no dar. Porque imagínese usted, ¿qué dice la palabra en 1 Corintios 9:14? Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Cómo van a vivir? A través de diezmos y ofrendas. Porque si te dice, no, los diezmos son para este tiempo, es nada más que la ofrenda. Pero la ofrenda, como es voluntaria, dice la Biblia, cada cual dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. O sea, cada cual de según propuso en el corazón. Primero, si una congregación que está caña y dice, no, yo yo voy a dar medio peso, no, yo voy a dar tantos centavitos. Se muere de hambre el pastor, el evangelio no crece, las iglesias no crecen, porque todo se mueve con dinero. Y yo se lo digo así siempre, Dios me ha bendecido tanto en dar. He visto, y no solo yo, en mi casa, mi familia, en darle a Dios, y hemos visto cómo Dios se regresan las bendiciones de Dios, no solamente de manera monetaria, sino a través de salud, a través de puertas abiertas, a través de muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, no se puede, el evangelio no puede crecer sin dinero, hermano, porque miren, no solamente se trata del salario del pastor o del líder que esté al frente, es que el evangelio se extiende por el mundo entero. Mire, todas esas emisoras de radio cristiana, canales de televisión cristianos, periódicos cristianos, revistas o magazines cristianos, la edición y fabricación de la Biblia, todo eso se mueve con dinero. Entonces, si vamos a esperar que la gente diga, no, yo no doy, bueno, usted está en el libre albedrío y puede hacer lo que usted quiera con su vida, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Hay algunos pensamientos acerca de los diezmos. Primero, los que creen que era para la ley solamente. Sin embargo, en Génesis 4, te va a ver en Génesis 4, del 18 al 20, cómo Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Y no existía la ley. O sea que no lo hizo impulsado por una ley escrita en tabla. No fue una ley escrita como que la que Dios le dio a Moisés, escrita en tablas de piedra. Era una ley en el corazón del hombre. Es la ley moral que existe desde que Dios creó al hombre. Fíjese si eso es así, que recién había acabado Dios de crear al hombre. Y dice la Escritura que Caín y Abel fueron a presentar ofrendas a Dios. ¿Me entiende? No menciona aquí los diezmos, por supuesto. En ese momento estaba dando una ofrenda. Pero tampoco había una iglesia que mantener, no había un pastor que mantener. Eran personas recién creadas, no había un rebaño a quien mantener. Por lo tanto, no hacían falta los diezmos. Pero ya le estaban dando a Dios. ¿Por qué? Porque la persona generosa siempre piensa en darle a Dios. Y Dios demanda esa generosidad. No porque a Dios le haga falta tu dinero. Simplemente porque Dios demanda obediencia. Y porque Él ha prometido bendecir tu generosidad. Entonces, el que necesita diezmar y ofrendar eres tú para que Dios te bendiga. Dios no necesita de tu dinero. Dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso fue antes de la ley. Cuando Abraham no había ley. Entonces, Jesús hizo muchas enseñanzas referentes al dar. Jesús le dijo a los fariseos, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y lo hizo con una moneda en la mano. Fíjese que aquí se estaba refiriendo. Dice que todos se maravillaban de él. Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. En la versión Dios ha hablado y dice, el que recibe instrucción en el mensaje del evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. La traducción del lenguaje actual dice, el que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. O sea, usted debe darle a Dios. ¿Y cómo le da a Dios? Dándosele a los líderes. Usted come en McDonald's, paga en McDonald's. Usted no va a pagar a Burger King. Entonces, si está en una iglesia, diezme en esa iglesia. No diga, no, yo estoy en esa iglesia, me nutro del pastor, recibo las enseñanzas, recibo todo lo que me da, pero voy a dar el diezmo por allá por el otro lado. Eso no es bíblico. Gloria a Dios. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El salario es la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador por su empleador por un tiempo de trabajo determinado. O sea, no dice específicamente
tanta cantidad. Por lo tanto, usted no le puede asignar un salario al pastor. Hay iglesias que matan de hambre al pastor porque le dicen, no, usted nada más que puede coger tantos pesos. Bueno. Números 18, 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, yo le hago una pregunta. Las mismas necesidades humanas y materiales que tenían los antiguos ministros del Antiguo Testamento no son las mismas hoy en día. Los ministros de hoy día también necesitan comer como los del Antiguo Testamento. Necesitan vestir, necesitan calzar, necesitan mantener una familia, una esposa, hijos. Entonces, ¿en qué ha cambiado eso? Entonces, porque usted va a decir, no, si los diezmos son para allá y para acá, no. Entonces que los de hoy en día son magos, no necesitan las ofrendas y los diezmos, porque simple y llanamente eso fue para otra época. No. Son las mismas necesidades hoy día y hoy más que porque hoy está todo está más caro. Entonces esas cosas tienen que pensar a la hora de usted darle a Dios y que usted se integre en una iglesia, sea fiel al Señor con su diezmo y ofrenda ahí en la iglesia que usted está, de él su diezmo a su pastor. Cuando usted diezma, pasan dos cosas. Vamos a ver cómo el diezmar afecta o no afecta tu vida. Dice la Biblia en Malaquías 3.8 que trae maldición no diezmar. Robará el hombre a Dios. Malaquías 3.8, robar al hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Maldito sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Bendición, trae bendición, si diezma. Malaquías 3.10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dice, Dios promete, aparte de traerte bendición material a tu casa, reprender al devorador. ¿Quién es el devorador? El diablo. Por eso el cristiano se lo está comiendo el devorador. Afecta por aquí cosas y por allá problemas y enfermedades y problemas familiares y deuda. Pues se lo está comiendo el devorador. ¿Y por qué se lo come el devorador? Porque no diezma. Gloria al Señor. Jesús enseñó también acerca de la generosidad y dice que da fruto. Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y rebosarán y darán vuestro regazo. Y con la misma medida que midiere se os volverá a medir. En la versión de Dios habla dice, den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Gloria al Señor para siempre. Entonces, miren, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios sea nuestro Salvador, nuestro Señor. Y la Escritura dice que si confesamos que Jesús es nuestro Señor, seremos salvos. Pero fíjense, no solamente es confesar a Jesús como Señor, es tenerlo como Señor. Por eso dice Mateo 7:21, Jesús le advirtió a los discípulos, le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Usted tiene que hacer a Jesús Señor de su vida. No decir, no, Señor, mire, yo te entregué mi corazón, yo te entregué mi vida, yo te entregué mi tiempo, pero mi bolsillo, no, ahí sí hay límite. Yo no entiendo nada de eso de diezmo, yo eso de dar mucho para allá, no, porque no me alcanza después. Tú eres Señor de todo lo demás, pero de mi bolsillo, de mi cartera, de mi billetera, tú no eres Señor. Bueno, pues la Escritura dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, entre muchas cosas que enseña la Biblia, porque usted tiene que leerse la Biblia de Génesis y Apocalipsis, y tiene que entender cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Y tiene que entender que Dios desea que tú des para su obra, y tú cooperes con su obra, para que el reino crezca, para que el evangelio crezca. No es para alimentar la barriga a un pastor, ni mucho menos, aunque él tiene derecho, pero es porque todo el reino de Dios se mueve con dinero. Y si no hay dinero, se hace muy difícil predicar la palabra. Y millones de vidas se van a perder en el mundo por culpa de tú no haber dado a la obra de Dios. Hebreos 7:8, y termino con esto. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Gloria a Dios para siempre. Así que medita en esto. Este es el tiempo de diezmar también.
No era solamente en el Antiguo Testamento. Comienza a hacerlo y tú verás cómo la bendición de Dios va a venir a tu vida, porque yo soy testigo de eso. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de que por diezmarle y darle a Dios, he visto cómo Dios en su misericordia, porque lo hace por gracia, no por mérito mío, ni yo, sino simplemente porque Él ve mi obediencia y porque Él cumple su palabra, porque Dios no miente y Él ha prometido bendecir a todo aquel que diezma y ofrenda. Que el Señor te bendiga esta tarde.